Bien, vamos, ahora sí. Bien, entonces fíjense, primero dos elementos, el crecimiento en la cartera y el crecimiento en cartera comercial y crecimiento en cartera hipotecaria. Si vamos y hacemos un análisis en el año de los años 90 y 95, esos 5 años generaron un crecimiento sobre el 100% en recuperación de cartera comercial y cartera hipotecaria, teniendo en cuenta de que el sistema financiero colombiano se puso las pilas a prestar, a proveer de créditos hipotecarios y comerciales, tanto a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa también, y también a muchos, ¿cómo se llama? Muchas familias adquirieron créditos hipotecarios para obtener ¿qué cosa? Vivienda propia. ¿De dónde salió eso? Aquí en Bogotá lo podemos apreciar. Una gran cantidad de terrenos que antes eran baldíos, potreros, hoy en día son ¿qué cosa? Urbanizaciones. Ese tipo de urbanizaciones eh, 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 permitieron un desarrollo y mejorar la calidad de vida de muchos colombianos. El segundo elemento generado por ese boom es la gran proporción de hogares adquiriendo préstamos de compra de vivienda. Uno es el crédito para vivienda y otra cosa es con unos créditos para vivienda y otro es vivienda, comprar vivienda. Este crecimiento acelerado de los precios de la vivienda, obviamente, como hay recuerden que la ley de demanda y oferta dice que entre mayor oferta, demandantes hay, los ofertantes aumentan, les permite al ofertante aumentar el precio. Ese aumento de precio, porque hay créditos, hay dinero circulante en los bancos, se circula bastante dinero, permite un incremento del nivel de endeudamiento y carga financiera de los hogares. La gente estaba endeudada, pero tenía casa. La gente estaba endeudada, pero tenía sus empresas, microempresas, familiempresas, había circulación de dinero. Bien, ok. Preguntas, dudas, inquietudes. Bien. Luego de ese boom, de esos 5 años de boom, ¿verdad? Se presenta una crisis económica entre el año 98 y el año 99 y se registra una reducción aguda de los precios de la vivienda. Fíjate cómo la curva sube y después que baja, ¿verdad? Se reducen los precios de la vivienda, existe una fuerte caída en la entrada de los capitales del exterior, la disminución significativa de la cartera de los créditos, hay un incremento importante de las tasas de interés, incrementar las tasas de interés de los créditos, eso es fatal, porque nadie quiere prestar dinero, por mucha necesidad que tenga, nadie quiere prestar la plata para, para, para pagar los intereses. Deterioro de la salud del sistema financiero, ahí hay un deterioro. Entonces, bien, independientemente de eso, ¿verdad? Aquí vemos la curva, cómo aumenta la caída, hay una caída significativa. Ojo, si hay dificultad de dinero en si hay una dificultad de dinero, de obtención de dinero que circula en la economía, ¿qué pasa? Los precios altos, ofertantes con precios altos, demandantes se vienen abajo, disminuye. Entonces, ¿qué pasa? El crecimiento de la economía disminuye, o sea, disminuye la economía y los precios de vivienda altos. ¿Qué pasa ahí? Disminuye la compra. Entonces, lo que produce es eso. Si ustedes ven el punto de equilibrio
es cero. En el principio está por encima, en el año 91, 92, 93, en el 96, se mantienen los precios, los porcentajes de acuerdo al Producto Interno Bruto por encima, y luego, ¿qué pasa? Llega a una cima y luego cae en el 99. La crisis se viene abajo del punto de equilibrio. Luego sube otra vez. Pero independientemente de que eso suceda, este abismo que hay aquí de la economía, eh, este abismo, este punto hacia abajo, es una crisis, ¿verdad? Una caída vertiginosa, tremenda. Luego se recupera otra vez y sube bien. Entonces, así lo muestran los estudios, que parece ser que en Colombia eh, no somos estables en la economía. ¿Por qué no hay estabilidad? Bueno, por las políticas, por intereses, etcétera. Bien, eh, miren, entonces, a raíz de esto, miren la estabilidad financiera del país en sus inicios. Miren, pregunto, ¿es estable o no es estable? ¿Ustedes qué dicen ahí? Miren la No es figura, estable. Es no, inestable, profe. es que Inestable. inestable. O sea, los inicios son sí, eso es una inestabilidad terrible. Esto está que sube, baja, baja, sube, sube, baja, baja. Eso es una locura. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Aquí hay tres indicadores que es necesario tener en cuenta, ¿verdad? La cartera total del leasing, el comercial, o sea, el azul es el leasing, el moradito es el comercio, el consumo es el azul subido y la hipotecaria es el verde. Mire la inestabilidad que hay en el sistema, en las finanzas colombianas. Ahora, recuerden, ¿qué es el leasing? ¿Quién me dice qué es el leasing? No, profe. Tengo entendido que es algo de, como de arrenda, ¿cómo se dice? Arrendatario. Como que, digamos, le prestan por determinado tiempo algo. Sí, es una arrenda, pues. Ya sea de un auto o una casa por cierto tiempo determinado, pero no es a nombre suyo. ¿Qué es el leasing? ¿Verdad? Muy bien. ¿Sí? El leasing, leasing operativo, el leasing financiero es un sistema alterno de financiación que permite la adquisición de bienes productivos nuevos o usados como maquinaria, equipo de transporte, computador, etc. En pocas palabras, es un arrendamiento financiero que se basa en bienes adquiridos en el mercado nacional. Ese es el leasing. ¿Ok? Permítanme un momentico aquí, jóvenes, que me están haciendo una llamadita. Creo que es de la universidad. Aló, buenas tardes, buenos días. Pues está en videollamada. Lo llamaron. Están llamando al profesor. Ay, por fin me dieron ese película. Entonces, bueno, ¿hasta dónde vas? Ya está. Entrega, maluto.
Venga con ese cuento. Seguimos, jóvenes. Aquí estamos, ¿ok? Sí, señor. Estamos hablando del leasing financiero. Bien, ¿por qué hago la pregunta? Porque necesitamos, ya que estamos hablando de estabilidad financiera, el leasing financiero, como lo podemos ver aquí, juega un papel importante, ¿cierto? Es un arrendamiento ¿qué? Financiero, que te permite obtener bienes, productos y servicios, ¿cierto? Bien. Entonces, el leasing financiero, aquí dice, cartera total con leasing financiero. O sea, cartera, o sea, que significa de que el sistema financiero colombiano está reportando una cuenta por cobrar en leasing financiero, ya sea productos, bienes, servicios, tangibles e intangibles, optados a través de qué? De leasing. ¿Cuál es el leasing? El azul. ¿Sí se dan cuenta? El azul. Luego otro, el comercial, o sea, préstamos o préstamos o créditos comerciales. También. El otro, el consumo, que es el que está más bajo, y el otro, el hipotecario. Si ustedes ven aquí, entre 94 y 95 vemos que sube la cresta de la hipoteca. Luego baja, y en fin, hay una inestabilidad en la cartera. La rentabilidad del activo, o sea, bienes, productos y servicios, ¿verdad? Se mantienen hasta el año 97 y en el año 98 cae, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado, cae en un abismo, teniendo en cuenta lo que hemos hablado acerca de qué, acerca de la inestabilidad. El sistema financiero colombiano, ¿verdad? Entra, o sea, esta inestabilidad le produce un deterioro, le produce esta inestabilidad. Obviamente, hay inestabilidad por ejemplo, tú puedes tener una inestabilidad hacia arriba o una inestabilidad hacia abajo, pero aquí la inestabilidad no es hacia arriba, la inestabilidad es arriba, abajo, o sea, y esa inestabilidad produce un deterioro, porque, como dice aquí, deterioro en la salud del sistema financiero. Cuando se afectan estas estas operaciones relacionadas con el leasing, con la banca comercial, con los consumos y con la hipoteca, de inmediato, estos cuatro indicadores, al dispararse, entrar en un proceso de deterioro, obviamente deteriora el sistema. ¿Me hago entender? Pregunto. Bien. En sus inicios, ¿sí? ¿Cómo vamos? Pregunto. Profe, yo tengo una pregunta. Pregúntame. Esa fue en la época en que la gran mayoría de gente perdieron sus casas, ¿sí? Que dicen que era por el UPAC. Señor. Y ahí fue donde salió el 2 por 1000 para los bancos, para recuperar la banca. Sí, señor, con un auxilio para recuperación de la banca. Estamos hablando de precisamente de esos años. El 4 por 1000. Bien. Inició como el 2 por 1000 y luego lo dejaron como el 4 por 1000. Exactamente, primero que era 2 por 1000 y terminó en 4 por 1000. Bien, entonces sí. Fíjense una cosa, o sea, nosotros podemos ver a través de este estudio, o sea, obviamente hoy en día estamos hablando de que el sistema financiero en Colombia es estable, pero estamos haciendo un análisis de dónde provino la inestabilidad o cuáles son el impacto de esa inestabilidad hasta hoy, hasta la estabilidad de hoy. ¿Me hago entender? ¿Sí me copian? Sí. Sí, señor. Muy bien. Entonces, eso nos da una lección. La lección más importante de la crisis es que la condición necesaria para lograr la estabilidad macroeconómica es la estabilidad financiera. O sea,
Esto significa que los pensadores, investigadores en materia financiera en Colombia aprendieron que es necesario mantener el sistema como estable. La estabilidad financiera, ¿verdad? La producen los negocios financieros a nivel macroeconómico. Macroeconómico. Por eso es que el país hoy en día está haciendo negocios en el exterior, porque con la microeconomía financiera, el sistema financiero no alcanza la estabilidad financiera. ¿Me hago entender? Levántenme la mano o díganme algo todos, si entendieron. Profe, ¿cómo así que el sistema financiero no alcanza la estabilidad financiera? Bien. El sistema financiero, la estructura, que está compuesto por la superintendencia financiera, el Banco de la República, los bancos, las cooperativas, todo lo que hemos mostrado, esto que está aquí, este sistema financiero, perdón, este sistema financiero que tú vas a ver ahí, este sistema financiero, ¿sí? Ese sistema financiero, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuál es el objetivo del sistema financiero? ¿Cuál es el objetivo? Lo que dice lo que decía el video, ¿cuál era el objetivo del sistema financiero colombiano? Díganme, de acuerdo al video que estábamos mirando. La estabilidad. El control, ¿no, profe? Un buen manejo de, pues, del todo lo relacionado a los bancos, ¿no era? Fíjense una Profe, cosa. ¿no era promover los recursos financieros a la economía? Dependiendo de los fondos provenientes y eso. Les voy a mostrar un poquito para refrescarle el cerebro. ¿Qué dice ahí? Dice, conjunto de entes conformado por las autoridades. Las autoridades, ¿qué hacen? Gobiernan y regulan y supervisan. ¿Y qué más? Así como las que operan en los mercados del ahorro, la inversión y el crédito y los servicios. Muy bien. Ese es el objetivo del sistema financiero. El sistema financiero está formado por un conjunto de entes, instituciones, las que ya vimos. ¿Qué hacen? Gobernar, regular, supervisar y operar los mercados del ahorro, el crédito y los servicios. ¿Me hago entender? ¿Sí? Señor. Muy bien. Ese es bien. O sea, el sistema financiero colombiano, ¿verdad? En este momento, pregunto, ¿es estable o inestable? Estable. Es estable. Pero estamos hablando de una etapa de los inicios cuando era ¿qué? Inestable. Inestable. ¿Por qué era inestable? Porque había ¿qué cosa? ¿El leasing? No. O sea, Había una inestabilidad en todas Eso, las... había una inestabilidad, había un deterioro en la salud del sistema. ¿Pero por qué? Porque esa inestabilidad de los negocios, recuerda, antes el sistema financiero se dedicaba a la microfinanza, a los negocios dentro del país, no más. Entonces se dieron cuenta que la crisis vino porque el país no tenía macroeconomíamente, o sea, no tenía negocios a nivel macro, fuera. ¿Me hago entender? Sí.
ahora es estable. ¿Por qué es estable? Porque tiene negocio micro y macro. ¿Me hago entender? O sea, sí, señor. vende y compra financieramente hablando afuera y vende y compra financieramente hablando dentro del país. ¿Me hago entender? Ahora, afuera compra en pesos o vende en pesos. Vende en profit. Los negocios que se hacen a nivel macro, o sea, afuera, son en pesos o en dólares. En dólares. En dólares. Dólares. Exactamente. Entonces, al traer dólares de afuera hacia adentro, ¿qué pasa? Se convierten en pesos. Se convierten en pesos. ¿Cuál es mayor, el peso o el dólar? El dólar. Exactamente. Entonces, traer dólares a Colombia implica de que estamos más robustos, trae mayor estabilidad para mantener la microeconomía financiera. ¿Me hago entender? Sí, señor. Holman. Sí, señor. ¿Ok? Interesante, Señor. ¿verdad? Interesante esto, ¿no? Profe, o sea que en la actualidad, la crisis que estamos pasando, es muy difícil que volvamos a caer en una ¿Cuál crisis. crisis? ¿Cuál La del crisis? COVID-19, que los sí. negocios están cerrados, las empresas no están produciendo como se estaba produciendo. O sea, es muy difícil que volvamos a caer en una crisis. No, en este momento hay una crisis económica, pero Sí. recuerda que las crisis son de diferentes. Por ejemplo, yo digo, a ver, hago una pregunta. Yo tengo fiebre. Ustedes son los médicos. Yo tengo una fiebre en 40. Estoy en crisis, en fiebre. ¿Cierto? Pero bueno, ya. Y ustedes tienen otro paciente que tiene una crisis de paro respiratorio. ¿Cuál es peor? Pues el paro, profe. Primero hay del paro. Me hago entender, porque el paro puede ser fulminante y te mata. La fiebre la puedes controlar mejor que un paro cardíaco. Entonces, al hablar de crisis, tenemos que referirnos a qué clase de crisis. Hoy, en Colombia, estamos pasando por una crisis, pero una crisis sanitaria, ¿ya? Una crisis en la salud, una crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario de salud en Colombia está casi colapsado porque la capacidad operativa del sistema de salud en Colombia no tiene la suficiencia fuerza o las suficientes fuerzas para atacar, contrarrestar el efecto del de los enfermos de COVID-19. No solamente Colombia, todo el mundo, porque eso es una vaina que fue de improvista. Nadie lo vio venir. Él apareció ¡prum! Y dañó todo. ¿Me hago entender? Ahora, esta crisis sanitaria ha afectado a la economía colombiana, llevándola a tal punto, la crisis, o sea, la economía colombiana no está en crisis, pero no está al borde de un colapso, que es diferente. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ya, entonces sí. Entonces es válido que tengamos en cuenta todo esto. No obstante, el gobierno colombiano tiene provisión de dinero, ya, optado ¿de qué? De la estabilidad del sistema financiero en Colombia. Ahora, la estabilidad del sistema financiero en Colombia se da por dos cosas. Primero, por plata y segundo, por operabilidad. ¿Me hago entender? El sistema financiero colombiano sí tiene plata. Y el sistema financiero colombiano opera. Y opera bien. ¿Me hago entender? Entonces, Sí. entonces, sí hay plata. En Colombia sí hay plata. Pero recuerden que el sistema financiero, gran parte del sistema financiero colombiano opera con capital privado. Entonces, el capital privado está dejándole la tarea al gobierno, que el gobierno mate sus pulgas como le parece, relacionado ¿con qué? ¿Con qué cosa?
con el COVID-19. ¿Me hago entender? Entonces, plata sí hay. Ya, plata sí hay. Lo que pasa es que el gobierno no puede abrir la jeta a decir, aquí tengo todo el dinero del mundo para que vengan. No, no puede, porque todo el mundo llega, buenos y malos, y se llevan la plata y se la gastan y ya. Y ese no es la forma de financiar una crisis. ¿Me hago entender? Sí, ¿Me señor. copian, niños? ¿Me copian, niños? Profe, Dime. sí, señor. Profe, pero digamos, esta emergencia, digamos, en el ámbito de la salud, yo creo que se hubiera, o sea, digamos que la salud en Colombia es algo que es prácticamente como un juego, porque no están bien preparadas, ¿sí? O sea, o bueno, en mi caso y casos que conozco, uno va y es una demora o para que lo atiendan o para pedir una cita, o mucho menos cuando se la dan, lo único que le recetan a uno es acetaminofén. Ajá. Entonces, no sé, si hay plata o sea, si el gobierno colombiano tiene presupuestos para, pues, para prevenir estas crisis, ¿por qué no invertir un poquito de plata para mejorar esta crisis que está pasando el sistema de salud? Ven, el sistema de salud, acuérdate que una cosa es el sistema y otra cosa es los usuarios del sistema. El sistema financiero, si tú lo comparas, el sistema financiero con el sistema de salud en Colombia, ambos, uno es más poderoso que otro. El sistema financiero colombiano es más poderoso que el sistema de salud en Colombia. El sistema de salud en Colombia lo opera en parte, o sea, al igual que el financiero, parte privada y parte pública. Pero el sistema de salud, ¿verdad? Está sujeto a las políticas del gobierno. Pero las políticas del gobierno, los reglamentos, las normas del gobierno, no, o sea, favorecen al capital privado del sistema de salud. Me estoy haciendo entender por qué. Más o menos. ¿Por qué? Porque los que manejan el sistema de salud en Colombia son entidades privadas que financian gobernantes para que las políticas reguladas en el sistema les favorezcan a ellos mismos. ¿Me entendiste cómo es la cosa? Sí, señor. Profe, otra pregunta. Entonces, ¿la Constitución tiene más poder que lo que rige en esas normas? Sí, la constitución de un país es la norma de normas. Mas, sin embargo, después que se saca de ahí, o sea, cada artículo de la Constitución es el principio básico de cualquier norma que vaya a salir con respecto a cualquier cosa. ¿Me hago Profe, entender? entonces, porque bueno, volviendo al tema de salud, bueno, en un artículo de la Constitución habla de la prioridad, o sea, de la salud, ¿sí? ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Es como, o sea, hacen como una fachada, o sea, digamos, ¿cómo explicarlo? Ya te di la respuesta, niño. Recuerda que estamos en la República de Colombia, ya, donde el bobo vive de mamá y papá y el vivo vive del bobo. ¿Qué significa eso? Los que tienen y los que no tenemos. Los gobernantes, cuando llegan a una posición, se acuerdan de quienes los eligieron. Entonces, el gobernante utiliza las leyes establecidas en Colombia. ¿Para qué? Para administrar los recursos de la nación como si fueran su bolsillo. Y por eso sucede eso. La salud en Colombia es un negocio, pero un negocio para el que está metido en la salud.
no para ti ni para mí. Para nosotros podía ser un disgusto. ¿Por qué un disgusto? Porque yo pago salud y le doy gracias a Dios que tengo para pagar salud, pero eh, Dios, gracias, porque me ha dado estabilidad en salud y no tengo que recurrir yo la pago, gracias a Dios por eso, pero si yo sufriera como muchos colombianos que sufren de cualquier cantidad de enfermedad y tienen necesidades de la salud y van a ir, ellos sufren. ¿Por qué sufren? Porque el sistema de salud colombiano no puede operar en ellos de manera eficiente porque tiene muchas necesidades. Entonces, si el sistema tiene necesidades, el sistema traslada sus necesidades a los operarios del sistema. ¿Me hago entender? Eso no sucede con el sistema financiero, porque el sistema financiero tiene sus debilidades, pero tiene más fortalezas que debilidades. Ok. Sí, esto sí es verdad. Profe, digamos en un caso, yo estudié auxiliar de odontología, ¿sí? Y la profesora de nosotros era, era jefe de un hospital por allá en un pueblo. Y ella decía que la corrupción era muy jodida, que por eso el sistema de salud mantenía quebrado. Digamos, porque una pasta, digamos, una acetaminofén vale, el sello vale como 5.000 pesos, ¿sí? Pero ellos pasaban un presupuesto como de 50.000 cada sello de pastas, por eso mantenía Obviamente, quebrado el... joven. Sí, jóvenes. Es que es lo que pasa. O sea, mire, el sistema de salud en Colombia es un negocio, un negocio. ¿Por qué un negocio? Porque ellos invierten. Los que tienen sus negocios invierten y ellos no quieren, no sé, ellos no les interesa satisfacer la necesidad de salud de la población. A ellos les interesa es que su negocio sea rentable para ellos. ¿Me hago entender? Entonces, al bolsillo. de esos 50.000 pesos de la pastilla, 20.000 pesos son para financiar al político que los beneficie y los otros 30.000 son para ellos. De esos 30.000, 10 son para, para improvistos y 20 son para ellos. ¿Me hago entender? Entonces, ahora, perdonen con lo que voy a decir, eso es una cuestión eso no es una política, eso es una actitud que muchos empresarios de la salud tienen. ¿Ya? Y no vamos a tocar casos personales aquí, porque acuérdense que esta clase es grabada. ¿Ok? Entonces nuestras opiniones personales son buenas, más sin embargo hay que ser un poco prudente y respetuoso, ¿vale? Bueno, mis queridos, preguntas, dudas, inquietudes y continuamos con... Profe, ¿qué hora subes esta clase a la plataforma? Yo la subo... Bueno, en la plataforma no está quedando el video, está quedando el link, ¿viste? Para que lo subas ahí, el Ya. enlace. Pero de Sí, sí, igual forma lo consigues, ¿vale? Bueno, eso en la noche. qué pena lo interrumpo un momentico. O sea, que esto lo subes a YouTube o cómo queda guardado. Bueno, permíteme mostrarte, ¿sí? Te voy a mostrar. Sí, profe, qué pena con usted. Gracias. No, tranquila, no te preocupes. Ya te voy a mostrar, ¿viste?
Por ejemplo, mira, si tú miras, te voy a mostrar lo que ya yo hice lo que ya se hizo ¿con qué? Con la clase que tuve primero. Ya estoy en la clase primero, ¿verdad? Ah, sí, profe, sí, señor. Entonces tú miras ahí la clase 2, video de la clase 8, bueno, de la clase, tú entras ahí. Vale, profe, muchas gracias.